Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Voy a hablar de un personaje que me sorprende poderosamente, me ha llamado la atención de manera superlativa. La verdad es que son de esas personas que uno se queda sorprendido en su fe. Este es un texto bíblico, o mejor un contexto bíblico que nos enseña muchísimo sobre el tema de la fe, cómo de cierta manera vivir nuestra propia fe. Para aquellos que acostumbran a seguir las lecturas, quiero invitarlos a que abran en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, verso 1 al 10. Estoy seguro que cuando diga el nombre te vas a acordar de él. Es del capitán romano, que tenía un criado que estaba enfermo y que fue a pedirle, o mandó a unas personas a Jesús a pedirle ayuda. Esta es la historia de este hombre. Dice así: Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo: Este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto. Y mirando a la gente que lo seguía, dijo: Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, he querido traer este texto porque aquí hay una enseñanza de verdad bien interesante en todos los aspectos de la vida espiritual, pero sobre todo en materia de fe. Nos va a hablar la palabra de Dios de un capitán romano, es decir, un hombre que tenía poder, un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía medios económicos, que tenía mando, al punto que él había ayudado y había mandado a que construyeran la sinagoga de los israelitas, de los judíos. Y esto es interesante porque era uno de esos hombres que tenía una capacidad, una prestancia importante, pero es que además era romano, no era judío. Es decir, era un hombre que no era practicante de la religión, pero sí era un hombre que tenía fe. Y fíjate lo que dice la historia, que este hombre tenía un criado al que estimaba mucho. Muchos de nosotros conocemos ciertos patrones que tienen empleados a quienes aprecian. Hay relaciones maravillosas entre empleados y patrones, pero hay unas relaciones desastrosas. Pero no siempre todos los patrones son malos, ni todos los empleados son malos. A veces hay relaciones muy íntimas que se tejen entre patrón y empleado. Los patrones son una bendición para los empleados en la medida en que generan empleo, que generan oportunidades de trabajo, cumplen con una responsabilidad social. Pero los empleados también son fundamentales para toda la sociedad, para poder producir, para poder hacer, para poder, ayudar a aquellos patrones también a que desarrollen su vida, a que desarrollen industria para los demás. Es decir, este es un ejercicio a todas luces de bendición. Pues bien, aquí está la historia de que este hombre escuchó hablar de Jesús. Y cuando escuchó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos. Este es otro elemento que me gustaría traer a colación y que nos ayuda a reflexionar de que todo el mundo no es malo, aquellos a los que etiquetamos. Tenemos la etiqueta de los ancianos de los judíos que condenaron a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la etiqueta de los fariseos que siempre estaban tratando de hacer caer a nuestro Señor en algún error, a ver cómo lo condenaban. Esa es la etiqueta y este es el tipo de personas que fueron a visitar a Jesús.
No siempre todas las personas tienen mala intención. A veces nosotros pensamos que los que cobran impuestos, que los que trabajan en el gobierno, que los políticos, que este o que aquel, y con mucha frecuencia hacemos mofa de todo este tipo de personas en predicaciones, en cantos, en charlas, en, no sé, charlas motivacionales, y resulta que no todo el mundo es malo. Hay unos políticos muy buenos, hay gente de verdad, patrones bastante buenos, hay ricos bastante buenos. De hecho, esto lo comparto en uno de mis libros que se llama Riqueza o Pobreza. Tú decides. Porque efectivamente hay ricos que son una maravilla para el mundo entero. Dan empleo, generan diferentes fundaciones en las que ayudan personas, ayudan familias, pueblos, en fin. Son gente que a veces, muchos de ellos, ayudan muchísimo. Entonces, estos ancianos de los judíos fueron donde Jesús. Aquí hay otro elemento, y es que este hombre escuchó hablar de Jesús. Alguien seguramente le dijo, mira, allí viene un hombre que tiene milagros, que hace milagros, que sana, dicen que es el Salvador, dicen que es el Mesías, dice que sana a todas las personas. Y claro, este hombre lo escuchó hablar y ni corto ni perezoso mandó a los ancianos de los judíos porque tenía que ver con el pueblo de Israel precisamente. ¿Qué tal si nosotros nos quedamos callados? ¿Qué tal si nosotros no decimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Seguramente otros no se animan a conocerle. Seguramente otros no se animan a buscar ni a pedirle a Jesús, pero cuando nosotros comunicamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, ten la plena seguridad que le damos puntadas de esperanza a otras personas que lo necesitan. Este hombre pudo ayudar a que su criado sanara gracias a que otros compartieron lo que Dios, lo que Jesucristo había hecho en sus vidas. Por eso hay de ti y hay de mí que nos quedemos callados cuando Dios ya ha hecho obras grandes en nuestra vida. Realmente hay mucha gente que necesita el testimonio que nosotros tenemos para poder sanar, liberar, para poder transformar sus vidas, pero sobre todo para poderse acercar a nuestro Señor Jesucristo. Y ese era el caso de este hombre precisamente. ¿Qué valor tiene este milagro? Pues mira lo más importante de esto. El valor que tiene es el valor de la intercesión. Fíjate que los ancianos de los judíos fueron delante de Jesús a interceder por un hombre que Jesús no conocía. Por eso muchos de nosotros somos intercesores de otros. Cuando una persona te dice, hermano, ore por mí, usted que está tan cerca de Dios, usted que esto, tú debes orar por esa persona. Debes elevar una oración por esa persona. Acuérdate lo que dice el texto también en Santiago en el capítulo 5, versos 16 y siguientes. La oración del justo tiene mucho poder. Si a ti te están pidiendo que ores por una persona, que intercedas ante nuestro Padre Celestial por otra persona, es porque tu oración vale. Fíjate, ellos dijeron, este hombre merece que le ayudes. Cuando uno dice, me merezco esto, uno no debe decir yo me merezco esto, porque uno no se merece nada. Quienes deben decir quién se merece algo son los terceros, son los demás. Realmente este era un buen hombre. Y era un buen hombre porque los terceros pudieron hablar de que ese hombre merecía cosas. Nadie puede adularse a sí mismo. Eso no tiene ningún sentido. Yo puedo decir lo que sea de mí mismo. Aquellos que deberían hablar de mí realmente bien, si es que me porto bien, son los más cercanos, especialmente mi propia familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos, los más cercanos. De lo contrario, es difícil saber si yo soy una buena o no soy una buena persona. Los demás son los que dan testimonio de nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿qué dicen los demás de ti? ¿Será que los demás pueden elevar una oración a Dios diciendo, este amigo mío ha sido tan bueno que me ha ayudado en esto, esta mamá mía es tan buena, Padre del cielo, que ella merece que tú la ayudes, este otro merece que tú la ayudes porque es que es tan bueno, es tan buena? Mira lo que genera precisamente la intercesión, pero sobre todo el desempeño de nuestra vida. Por eso es importante también nosotros ser amigos de personas de fe, porque la fe ayuda a mover milagros, la fe de otros. Ellos buscaron a los ancianos de los judíos, buscó este hombre, y sencillamente ellos fueron a pedirle a Jesús. Si ellos no creyeran, no hubieran ido, así de sencillo. Pero claro, eran personas de fe. Y fíjate que no eran tan malos estos ancianos de los judíos que fueron precisamente a rogarle a Jesús. Creían que Jesús podía obrar el milagro. Y mira lo que sucede cuando va este hombre. Dice que ya habían llegado, pero todavía Jesús no se había desplazado. Jesús había comenzado a caminar, pero Jesús todavía no había llegado cuando mandó otros a decirle, no haces falta que entres en mi casa.
no haces falta. Y esto me parece sorprendente porque mira, llevamos más de 2000 años de este proceso, o casi 2000 años de este proceso de fe, y en todas las Eucaristías, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mira cuánta fe la de este hombre, que ni siquiera dejó que Jesús fuera a su casa y sabía lo que tenía el proceso de la sanación de Jesús, de la orden que él iba a dar. Este hombre no conoció a Jesús, porque dice que al final mandó a otros a decirle, no haces falta que vayas, solamente da la orden, porque además tenía otra cosa que es absolutamente clara y que tiene que ver con la humildad. Se llama la obediencia, el reconocer la obediencia. Por eso nosotros obedecemos todavía a nuestra iglesia, obedecemos la jerarquía, sabemos que hay jerarquías. En este texto se exalta precisamente el valor de la jerarquía. Dice, yo mismo tengo gente bajo mi mando, a uno le mando que haga una cosa y la hace. Es más, habló del mismo criado, si a él le mando que haga algo, él me lo hace. Solamente tú da la orden y mi criado quedará sano. Fíjate que aquí hay algo importantísimo también, y es precisamente que él creía en el acto espiritual, no solamente en el toque físico, sino en el acto espiritual. Jesús no tenía que llegar hasta allá, solamente con la palabra que era sanadora podía llegar y sanar, podía el Señor mandar a sus ángeles y podía sanar a este criado. Esto era en lo que creía este hombre, es decir, es una fe que va mucho más allá. Yo me sorprendo cuando voy a diferentes congresos y cuando voy a diferentes retiros espirituales. Estamos en plena oración. Vamos a hacer una oración de sanación. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, vamos a caricaturizarlo un poco. Vamos a la oración, de pronto estamos en plena oración y decimos, aquí hay una señora que tiene una muleta verde y que tiene un lunar azul en la parte derecha de su pie izquierdo. Y el Señor le dice que tranquila, que ya va a quedar sana, que puede dejar su muleta. De pronto se acerca, terminando la oración, ha pasado todo esto, se acerca una persona con una muleta y le dice a uno, ay hermanito, a ver si puede orar por mí. ¿Y qué es lo que le pasa? No, es que estoy malado de un pie, pero que tengo un lunar verde en la parte izquierda del pie derecho. Señora, pero usted no escuchó lo que acabamos de orar. ¿Usted no cree que Dios puede obrar a través de esa oración? ¿Quiere todavía que toque su cuerpo, que todavía le impongan la mano y que usted no cree en lo que se está haciendo? Es decir, después de semejante oración todavía quiere una confirmación de que uno toque la persona que haga. Primero, el que hace milagros no es uno, ni más faltaba. El que hace milagros es el Señor. Él es el que los hace. Pero la pregunta es, ¿tú crees que Dios lo puede hacer en medio de una oración aunque no estés presente? Incluso la oración mental también tiene poder. Acuérdate lo que pasó con Ana, la mamá de Samuel, que hacía su oración mentalmente y sin embargo el Señor escuchó su oración. Y esta sanación, que es una sanación a distancia, Dios también la puede hacer. Lo importante es que tú tengas fe y que tengas humildad y que también sepas que hay una jerarquía espiritual y que te sometas a Dios. El problema es que nosotros a veces ni respetamos las jerarquías. Manejamos la vida con una soberbia impresionante. Este era un hombre importante. Jesús apenas estaba haciendo su aparición, ya estaba logrando fama de que hacía milagros. Y era un hombre tan importante que había mandado construir toda una sinagoga. Llamar al carpintero, pues así era de humilde. Llamó al humilde, se hizo humilde llamando al humilde. Agachó su cabeza, pero fue todavía más lejos. Dijo, no es necesario de que vengas a mi casa. Como quien dice, me da pena que te molestes tanto y tienes tú tanto poder que estoy seguro que con que tú digas algo, mi criado va a sanar. ¿No te parece maravillosa esta fe? Por eso se quedó esta frase en la liturgia, en la Eucaristía. Sencillamente, con una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Qué maravilla esta palabra! Es una bendición de Dios, pero desafortunadamente nos falta muchísima fe a todos nosotros y entender realmente que hay un mundo espiritual que obra cuando se tiene fe, porque todo es posible para el que cree. Y mira el Señor la gran enseñanza que quiere dar. Dice, en Israel no he visto uno con tanta fe como este hombre. Es decir, los que deberían tener fe no tienen fe. Uno que no tiene por qué tener fe, tiene más fe que los demás.
La fe no es algo que solamente se da por religión. No, mi querido hermano. Allí lo hablo en el libro de Fe para mover montañas. La fe es una convicción interior con ese encuentro personal de Dios. Por supuesto que se ensancha con la lectura de la palabra de Dios, con la oración y todo lo demás, pero es necesario tener esa convicción profunda de que Dios puede obrar en tu vida, pero quiero que lo creas. Sí, hermanito. Hay personas que vienen a la oración, hermano, a ver si de pronto me voy a sanar. Pues no se va a sanar, porque no cree, no quiere. Hay el que va a la oración con la certeza, con la firmeza de decir, sí, me voy a sanar. Es más, Señor, no necesito ni hacer tantas cosas. Yo sé que si tú hoy lo dices, mi hijo, mi hija, mi esposo, yo, este cáncer puede desaparecer, lo que sea. Es poner la fe en acción en la vida de la persona. Este es uno de los textos más maravillosos que hay de fe. Persona no religiosa. Ni siquiera se encontró Jesús. Es más, te quiero decir, aquí, bíblicamente al menos, este hombre no conoció a Jesús. No lo conoció. Porque dice que Jesús no había llegado cuando mandó a otros a decirle no te molestes en entrar. Solamente di una palabra porque yo conozco la jerarquía. Yo sé lo que pasa cuando hay personas de mando y otros obedecen. Este hombre respeta el orden, respeta la obediencia y tiene fe y ni siquiera dejó llegar a Jesús. Dice que cuando regresaron los criados, donde él estaba, ya el criado que estaba enfermo había sanado. No fue Jesús. Allí no dice que fue Jesús con ellos. Por eso este hombre ni siquiera conoció a Jesús. Yo te pregunto, ¿has tocado, has palmado, has palpado a Jesús físicamente? Seguramente no, pero seguramente has tenido un encuentro íntimo con el Señor. Espiritualmente está en todas partes. Tú puedes decirle en tu propia oración, Señor, aunque no te vea, aunque no te toque con mis manos, claro, estás presente en la Eucaristía, claro, estás presente en la oración, en todas partes, en el mundo entero estás presente. Yo sé, Señor, que si hoy dices que mi hijo, que mi hija, que si este problema se sana, que si este problema se resuelve, se va a resolver, porque tú lo has dicho, Señor. Es promesa tuya, que todo el que crea, Señor, tú le vas a hacer el milagro. Esta es la fe del capitán romano. Y me sorprende poderosamente que el Señor mueve toda gran cantidad de instrumentos, los ancianos de los judíos que también obran con recta intención, la intercesión de estos hombres, el decir este hombre se merece. ¿Cuántos podrían decir esto de nosotros? Este hombre se merece. ¿Será que alguno lo puede decir? Pues ojalá tengamos también relaciones tan buenas que otros puedan interceder por nosotros. Y lo otro es, ¿tú crees que tu intercesión por otros vale? Pues también puede valer, porque Dios puede escuchar. Imagínate que cuando fueron los ancianos de los judíos a ver a Jesús, Jesús inmediatamente se dirigió hacia allá. Es decir, la intercesión fue absolutamente valedera, pero esto iba acompañado del don maravilloso de la fe. Pues bien, mi querido hermano, hemos llegado al final de esta historia. Es una historia real, maravillosa, en la presencia de Jesús. Espero que le sirva a tu vida. Espero que en tu oración le puedas decir al Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Si este texto, si esta lectura, si este video te ha servido, te pido que lo compartas con tus allegados, con los que quieras. Estoy seguro que puedes motivar la fe de otros. Y no se te olvide suscribirte a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Le das un clic en suscribirte y te comienzan a llegar las actualizaciones de los videos. Si no los quieres, no los ves, pero por lo menos sabes de qué se trata el tema. Pues que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.